Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. En el día de hoy quiero hablar, ya que he visto muchas personas en las redes preguntando qué es la semana 70 de Daniel, la profecía de la semana 70 de Daniel. Una profecía que está a punto de cumplirse en estos últimos días. Estamos viviendo un intervalo ya para iniciar la semana 70. Pero esta semana 70 no iniciará mientras Dios no termine su plan, su propósito con la iglesia del Cordero. Mientras la iglesia no sea arrebatada al tercer cielo, no inicia esta última semana de las 70 semanas que el Señor le profetizó del plan que tiene con su pueblo Israel. En el libro de Daniel se puede leer mucha profecía de lo que está ocurriendo hoy día en la actualidad, en este tiempo que estamos viviendo. Una de ellas habla particularmente de que habrá tiempo en que Israel volverá a ofrecer su sacrificio, y vemos cómo Israel se ha estado preparando, los preparativos del templo, la vaca roja del sacrificio y todo esto que se ha estado armando, porque ellos entienden que el tiempo está cerca de volver a hacer los sacrificios a Dios. Particularmente esto va a ocurrir en la última semana de Daniel, que profetizó el profeta Daniel en su capítulo 9, versículo 24 en adelante, cuando el ángel Gabriel le está relatando este plan y este propósito de Dios. Y en Daniel 9:24 nos dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustiosos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta fue la profecía que le habló el ángel Gabriel. Y el último versículo dice así: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, y a la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es el último versículo de Daniel 9. Daniel capítulo 9, versículo 27. La profecía contiene una declaración acerca de 6 propósitos que Dios tiene para que se cumplan. En el versículo 24 dice que el primer propósito será para terminar la prevaricación. El segundo propósito, para poner fin al pecado. El tercer propósito es para expiar la justicia. Y el cuarto, para traer la justicia perdurable. El quinto, para sellar la visión y la profecía. Y el sexto, para ungir al santo de los santos. Estos son 6 de los objetivos que se hablan en esta profecía que nos habla el profeta Daniel. Observamos que estos resultados se refieren a la erradicación total del pecado y el establecimiento de la justicia, hablando de ese reinado justo del Mesías que será establecido en la tierra. Sellar la profecía. Recuerden cuando Pablo también habla que las profecías acabarán. Cuando Cristo venga y se manifieste, se acabarán la profecía, porque Pablo dijo que lo que es en parte terminará, y entonces vendrá lo perfecto. Las 70 semanas resume los sucesos antes de que Jesús establezca su reino milenial en la tierra. Cabe destacar el tercer propósito, es expiar la iniquidad. Jesús realizó la expiación del pecado con su muerte en la cruz del Calvario.
Cuando Daniel está hablando aquí, estaba hablando mucho antes de que Jesús viniera, unos cuantos años antes, y habla y establece la pauta de todo lo que iba a suceder y del cumplimiento y del plan que Dios tiene para su pueblo Israel en esta 70 semanas, de cada una de 7 años. Y vemos cómo se van a cumplir, según la palabra, 69 semanas de estas se cumplieron, y solo queda la última semana, conocida como la gran tribulación, que se va a cumplir, como decimos, después que la iglesia sea arrebatada al cielo. Gabriel dice que el reloj profético comenzaría en el momento que se expidiera el decreto para reconstruir a Jerusalén. Serían 483 años, a partir de la fecha de dicho decreto hasta el tiempo del Mesías. Sabemos que por la historia que la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes de Persa en el año 445 a.C. Esta cita la encontramos en Nehemías, su capítulo 2, del 1 al 8. La primera unidad de 49 años, 7, cubre el tiempo que se necesitó para la reconstrucción de Jerusalén y se volviera a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Esto fue cuando leímos ahí en Daniel 9:25. Establece la reconstrucción y describe en el libro de Nehemías, utilizando la costumbre judía de un año de 360 días. Los 483 años después, desde el 445 a.C., nos coloca exactamente en el año 30 después de Cristo, que comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en Mateo 21, 1 al 9. La profecía de Daniel 9 especifica que tras la finalización de los 483 años se quita la vida al Mesías. Esto se cumplió cuando Jesús fue crucificado. En Daniel 9:26 continúa con una predicción de que después de que se le quitara la vida al Mesías, el pueblo de un príncipe que había de venir destruiría la ciudad y el santuario. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida, fue devastada. La historia habla que hubo un derramamiento de sangre increíble, y en Daniel fue profetizado esto también. La última semana, la semana 70, es la que falta por cumplirse. De los 77, 69 ya se han cumplido en la historia. Esto deja todavía un 7, o sea, una semana por cumplirse. Y ahora estamos viviendo una enorme brecha entre estas, en la semana 69 y la semana 70. Y recordemos ahí cuando Jesús, después que Jesús murió, que la misma Biblia establece de que los gentiles esperaban en él, y como los judíos no quisieron creer en él, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Entonces se abrió la etapa de los gentiles. Y en el mismo Romano 11:27 dice de que Israel será salvo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dando a entender que esta brecha que se está viviendo después de la muerte del Mesías es la brecha de la gracia, donde el Señor va a salvar a los gentiles. Luego que los gentiles sean salvos, que ocurre el arrebatamiento, entonces entra nuevamente a correr el reloj profético de Dios, esa última semana que falta para que se cumpla lo que está establecido. Y en Apocalipsis detalla todo lo que va a ocurrir en esa semana, desde el capítulo 6 en adelante. Ese será el cumplimiento, un plan donde Dios va a trabajar directamente con su pueblo Israel. Será una tribulación para todo el mundo, por el plan de Dios es trabajar con su pueblo Israel para que ellos se vuelvan a Él y reconozcan su pecado y lo busquen en su angustia, y Él lo va a librar de la angustia al final. Es que va a venir a establecer la justicia perdurable y sellar la visión.
y ungir al santo de los santos. El reloj profético está pausado ahora mismo debido al periodo de la gracia que el Señor tiene con los gentiles. Los últimos 7 años de Daniel es lo que generalmente se conoce como el periodo de la gran tribulación. La profecía de Daniel revela que el gobernante firmará un tratado de paz. Y el mismo Isaías también habla de este tratado de paz que se va a firmar, donde ellos van a creer que este es el que ellos estaban esperando, pero lo va a engañar. Entonces la semana 70 no es más que ese periodo que falta donde Dios trabaje directamente con su pueblo Israel. Ahora mismo el Señor está trabajando con un pueblo que es su iglesia, y por eso le exhortamos a buscar cada día de Dios y que podamos entrar en el periodo de la gracia, donde el Señor tiene ese plan de salvación para todo lo que le busquen. Pero la semana 70 es el cumplimiento de ese último periodo donde el Señor va a trabajar directamente con su pueblo Israel, y luego que concluya esta semana, entonces va a venir la justicia perdurable y va a ser ungido el santo de los santos, donde se le va a entregar todo poder, toda autoridad, toda potestad, para que Él gobierne y reine y regirá las naciones con vara de hierro, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Así que Dios te bendiga. Si este mensaje ha ministrado tu vida, compártelo para que otras personas también sean edificadas y puedan conocer los misterios de Dios y el plan de salvación que Dios tiene para su pueblo, su iglesia e Israel. La paz de Dios sea contigo, estuvo contigo, tu hermano y amigo Noé Salas, en Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Dios te bendiga.